Señor y Padre, gracias por este día, Dios. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia, Señor, con acción de gracias, Señor. Oh Dios, bendecimos este día, bendecimos esta reunión, Padre, para que seas tú, Señor, trayendo, Dios, el diseño que necesitamos, Padre, para que seas tú, Señor, hablando, Padre, conforme nosotros necesitamos, Señor Dios, para que tú hagas en nuestra vida, para que tú hagas en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo cada persona, Señor, que está escuchando, Señor, en este momento, Padre, que está recibiendo, Señor, las buenas nuevas del Evangelio, Padre, como dice, Señor, tu palabra, Dios. Bendigo, Señor, cada hogar, cada familia, Señor, que cada lugar de reunión, Dios, el día de hoy, Señor, sea bendecido, Padre. Que cada reunión, Señor, Dios, hoy pueda descender tu espíritu, Padre, y traer ese temor de Jehová, Señor, que necesitamos, Señor, nuevamente, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, Padre, para poder hacer, Dios, lo que tú tienes, Señor, para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo, Señor, este día, bendigo este momento, Padre, bendigo cada familia, Señor, que reciba de ti, Señor Dios, la misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Llena, Padre, cada corazón, Señor. Llena, Señor, cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre para siempre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, que el Señor pueda ser manifiesto el día de hoy en nuestras vidas. Amén. Hoy vamos a traer un tema muy necesario para este tiempo, hermanos. Yo quiero y yo le pido a usted que usted pueda, si tiene la facilidad de tomar apuntes, de anotar lo que vamos a hablar hoy, para que pueda quedar en su corazón, para que pueda ser parte de su vida y que usted pueda manifestar esta palabra en cada uno de sus familiares. Amén. Porque son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, hermanos. Estamos viviendo un tiempo de duda, un tiempo de incertidumbre, un tiempo de que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, porque son tiempos muy difíciles, y no solamente en nuestra nación, sino mundialmente. Mundialmente estamos viviendo tiempos muy duros. Podemos ver cómo de la noche a la mañana se evidenció el COVID, y vienen cosas que salen de un día para otro sin que nosotros nos demos cuenta. Satanás está trabajando muy aceleradamente en estos días, y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Amén. El título de hoy, el título de la enseñanza de hoy es: estos tiempos no son para cualquiera. ¿Por qué, hermanos? Porque cualquiera podemos vivir estos tiempos, pero no cualquiera podemos sobrevivir a estos tiempos. No cualquiera podemos ser esas personas que Dios necesita para manifestar su gloria en estos últimos tiempos, hermanos. Estamos en una situación de guerra, situaciones económicas muy fuertes, muy devastadoras. La situación política, la finanza mundial, todo se ha ido ordenando de una manera que podemos ver que se confabulan contra nosotros, ¿verdad? Todo se está confabulando contra nuestra vida. Y eso provoca que muchas personas pierdan la esperanza, pierdan pierdan el recibir la bendición de Dios, pierdan el recibir el gozo de la salvación. Muchas personas están perdiendo su norte, están perdiendo su ánimo. Amén. Hay personas desanimadas, personas enfermas solamente de pensar en lo que se está viviendo. Ni siquiera son enfermedades
comunes del cuerpo, desgastes del cuerpo, no, son enfermedades mentales, enfermedades depresivas, enfermedades del dolor que se está viviendo, del sentimiento que se está viviendo, de la falta de dinero. Todo esto está provocando que las personas pierdan su ritmo de vida. Amén. Esto trae corazones defraudados. Esto trae corazones golpeados, hermanos. Pero hay un problema a esto. Si nosotros le sumamos a todo esto que estamos viviendo, si nosotros le sumamos a la deuda externa, a los problemas con el gobierno, a las enfermedades, hermanos, si le sumamos el pecado y la inmoralidad del mundo que se está viviendo en este tiempo, eso trae un caos aún mayor. Pero déjeme decirle que en medio de todo esto hay un problema más grave. ¿Y usted sabe cuál es el problema más grave que se está dando en el mundo el día de hoy? Es el rechazo a la palabra de Dios. Es el rechazo a los principios de la palabra, hermanos. Ese es el problema, porque no importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que se venga, pero si la iglesia se para, si el pueblo se para y el pueblo no deja de alabar a su Señor y no deja de buscar a su Dios, las cosas serían diferentes. Pero es al revés más bien. Y vamos a ver toda esta contaminación, cómo ha venido a traer y a ser parte normal de nuestra vida. Todo esto que ha pasado, no solamente el COVID, ahora ya dijeron, es parte de la vida, es parte del ser humano. El COVID nunca se va a ir, siempre va a estar allí, siempre va a ser una enfermedad más, va a ser como la gripe, vino para quedarse. Hermanos, lamentablemente creemos y pensamos que las maldiciones y los pecados y las aberraciones del hombre vinieron para quedarse. Y esto es normal, y este pecado es normal, y estamos viviendo otros tiempos, y tenemos que aceptar los pecados que se están evidenciando como normales y como parte de la vida del ser humano. Y eso no es así, hermanos. Esto ha traído un problema. ¿Cuál ha sido el problema? Que nos hemos equivocado de la fe, nos hemos equivocado y hemos desviado los caminos, hemos desviado nuestros caminos. Y yo hoy no le estoy hablando a personas incrédulas, no le estoy hablando de que el pecado del mundo y de que los pecadores han provocado todo esto y que aquel que peca y aquel que hace, ellos son los culpables. No, hermanos, hoy estoy hablándole al pueblo de Dios. Hoy estoy hablándole al pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios ha detenido su mano, ha detenido su camino, ha detenido su fe, ha detenido su confianza en Dios. Y vamos a hablar de una historia. Y nos vamos a ver en esta historia. Yo quiero que usted, mientras vamos hablando de esta historia, usted vaya asimilándola con lo que estamos viviendo hoy. Que usted pueda entender que esta historia sea un espejo para usted y para lo que estamos viviendo el día de hoy, para que usted entienda muchas cosas. Hoy nos paramos y decimos, Dios, pero es que oramos y tú no respondes, es que le pedimos a Dios y Dios prometió que este país iba a ser bendecido y Dios prometió que iba a levantarnos y Dios prometió y Dios puso la palabra y la gente de Norteamérica puede decir, nosotros, nuestra religión es la cristiana. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Qué tremendo esto, hermanos. Y vamos a entrar en esta historia para que nosotros podamos ver qué es lo que está pasando hoy. Y no solamente qué es lo que está pasando, sino qué es lo que Dios necesita que pase. Amén. ¿Qué es lo que Dios necesita de nosotros?
Vamos a ir al libro de Jueces 6, del 1 al 2, por favor. Voy a darle tiempo para que usted lo busque en la palabra, para que usted vea que la palabra es veraz, amén, y que yo no estoy inventando palabras, sino que está escrito, amén. El libro de Jueces 6 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas. Por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Vea qué tremendo. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Quiénes eran los hijos de Israel? Los hijos de Israel eran los hijos de Dios. O sea, los hijos de Israel éramos igual en este tiempo, usted y yo. No le está hablando a la gente incrédula. Recuerda que les dije, no le estamos hablando al mundo, no le estamos hablando al pecado. El pecado siempre ha sido pecado y el pecado siempre se ha mantenido en las personas sin Dios. Pero el problema comenzó cuando los hijos de Dios, cuando el pueblo de Dios comenzó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y recordemos que lo malo extremo, dice la palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea, no es solamente que pecamos, es que evitamos hacer lo bueno. Es que evitamos hacer lo que Dios nos manda hacer. Amén. Entonces dice, los hijos de Israel, los hijos de Dios, los hijos que declararon la palabra, usted y yo que somos hijos de Dios, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián. Amén. Dice que hicieron lo malo. Por causa de ese pecado, hermanos, tuvieron consecuencia. Como les decía ahora, por causa de nuestro pecado, por causa de que nosotros dejemos para después lo que tenemos que hacer hoy, que nosotros dejemos para después lo que Dios nos permite que hagamos, que nosotros no tomemos responsabilidad de las cosas que Dios nos manda hacer. Es muy bonito recibir, recibir y recibir, pero cuando tenemos que pararnos en la batalla, cuando tenemos que dar la talla y decirle al Señor, aquí estoy yo, Dios, por causa de mí detén este mal, por causa de mí ten misericordia, Señor, por causa de que yo he sido honorable, ten misericordia por el pueblo. Hermanos, no podemos pararnos de esa manera. Y yo no le estoy hablando solamente de usted y de mí, estoy hablando del pueblo de Dios en general. Hemos dejado la palabra, hemos dejado de predicar, hemos dejado de creer que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestra vida. Los pastores nos hemos dedicado, o muchos pastores se han dedicado, hablar solamente de ánimo. Pueblo, usted puede. Pueblo, usted siga adelante. Pueblo, Dios lo va a bendecir. Pueblo, Dios lo anima. Pueblo, y empezamos a animar y somos unos animadores solamente de eventos. Y no levantamos a un pueblo y no le decimos al pueblo, tienes que pararte en la brecha, tienes que luchar, tienes que saber que hay una batalla que tienes que enfrentar. Amén. Dice que por causa de eso, por causa de hacer lo malo, Dios se alejó del pueblo. Dios no va a estar delante de un pueblo que hace lo malo. Dios no va a estar delante de un pueblo que habla cosas que no son de bendición, que no son de restauración, que no son de prosperidad a su vida. Dios no va a estar con un pueblo ingenuo, con un pueblo que no tiene fe. Amén. Dice, y vamos a continuar leyendo,
Dice el libro de Jueces 7, vamos a ir a un versículo más. Después de que pasaron estos 7 años y el pueblo entendió, por fin supo que alguien tenía que pararse en la brecha, que alguien tenía que clamar a Dios y pedir misericordia, el pueblo se paró. Y el pueblo dijo, vamos a pedirle al Señor perdón. Vamos a postrarnos. Un poco de pueblo, no todo el pueblo, sino una simiente, una mezcla de sabiduría. Una mezcla que había quedado ahí reservada para el último tiempo. Amén. Había quedado allí, había quedado mantenida en protección, guardada en la gracia de Dios. Y se levantaron y clamaron y pidieron perdón, pidieron misericordia. Dios no te está diciendo, vamos a ver cuántos son los pastores que están mal, cuánto es el pueblo que está mal, cuál es el pueblo que dejó de predicar las buenas nuevas. No, Dios no nos está pidiendo eso. Dios está pidiendo que seamos el pueblo que clama misericordia. Dios lo que nos está diciendo es que seamos el pueblo que se para en la brecha y dice, aquí voy yo con todo, aquí voy yo y me voy a levantar y voy a creer en lo que Dios dijo, porque si Dios habló de mí es porque lo cree. Amén. Dice el libro de Jueces, el capítulo 1, dice, el versículo 7, capítulo 1, dice, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. O sea, ellos no estaban lejos de su enemigo, ellos estaban a la par de su enemigo, pero ellos decidieron levantarse y decir, aquí vamos a hacer campamento, vamos a ver qué quiere Dios para nosotros. Amén. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron solo 10,000. Usted puede ver cómo Dios conoce el pueblo. Dice que habían 32,000 personas allí, y cuando Gedeón se levantó y dijo, el que tenga temor, el que no crea que podemos hacerlo, el que no se sienta seguro, devuélvase. Yo me imagino que el corazón de Gedeón se estremeció y se cerró cuando vio que se devolvió mucho más de la mitad. Se devolvieron 22,000 personas. Y dice la palabra, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón,
con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, y envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián bajo el valle. Qué tremenda esta historia. Podemos ver en esta historia que está hablando de un tiempo muy duro que estaba pasando el pueblo de Israel. Amén. No era un tiempo fácil, no estaban en esa opulencia, en esa victoria, ¿verdad? Que muchas veces Israel estuvo, donde un solo hombre mataba 10,000. No, aquí estaban caóticos, aquí estaban devastados, aquí estaban golpeados, aquí su enemigo era muy fuerte. Sin embargo, Dios le dice a Gedeón, con solo 300 hombres, yo voy a ganar esta batalla. Había algo muy interesante en este tiempo en el pueblo de Israel, y era que el pueblo de Israel no tenía gobernante, ellos no tenían gobierno en ese momento. Podemos saber, y como hemos hablado varias veces, que toda verdad es paralela, ¿verdad? Cuando no hay gobierno en nuestra vida, cuando no hay autoridad en nuestra vida, es difícil que las cosas estén en orden. Amén. Por eso nosotros tenemos que orar, hermanos, para que el gobierno de Cristo prevalezca en nuestras naciones, para que el gobierno de Cristo prevalezca en nuestros lugares de gobierno. Amén. Que Dios pueda gobernar en las sillas presidenciales, que esos espíritus gubernamentales satánicos que quieren robar, que quieren destruir, que quieren traer esa mentira del diablo, sean reprendidos y echados fuera, y que el gobierno de Cristo venga sobre nuestro país. Amén. Tenemos que levantarnos y orar en pos de eso. Amén. Entonces dice que el pueblo estaba atravesando esa situación caótica, esa situación devastadora. Y todavía 32,000 hombres deciden ir a la guerra. Ellos dicen, bueno, de ahí, aquí tenemos que ir. Tal vez no fue decisión de ellos, sino que de ahí fue obligación, ¿verdad? O sea, ya abrimos la boca, ya le pedimos a Dios que hiciera, y ahora tenemos que ir. Sin embargo, Dios conocía el corazón de ellos. Dios conocía el corazón, y ahora, hoy por hoy, nosotros estamos viviendo una situación muy parecida. Yo les dije a ustedes al principio, veámonos en el espejo de la situación de los madianitas. ¿Cuántas iglesias hay hoy? ¿Cuántos ministros hay hoy? ¿Cuántas religiones hay hoy a través del mundo? ¿Cuánta gente habla y dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios? Pero Dios no necesita mucha gente que hable. Dios no necesita esa gente que doble sus rodillas ante cualquier cosa. Dios necesita gente que esté preparada, gente que esté dispuesta, gente que agache su mano y pueda beber del agua sin tener que humillarse. Dios necesita un pueblo que entienda que no se puede humillar ante las circunstancias que estamos viviendo, hermanos. Dios necesita un pueblo que se levante como un ejército valiente. Amén. Dice, este pueblo, al igual que nosotros, tenía una similitud. Era un pueblo escogido. Era un pueblo bendecido. Y ahorita voy a hablar específicamente de Costa Rica. Cuánta palabra profética y aún palabra de gente que no es ni cristiana ha declarado palabra de bendición sobre este país.
la Suiza centroamericana, la Costa Rica, los que tienen todo de parte de Dios, los que tienen unas playas hermosas, los que tienen unos paisajes hermosos, un país que no necesita nada, un país bendecido por Dios, el Edén de Centroamérica. ¿Cuántas cosas han hablado de Costa Rica? ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios detener la maldición, de tener la destrucción que viene sobre Costa Rica? Quizás algunos de ustedes no habían nacido. Yo tuve el privilegio de poder ver la mano de Dios, cómo detuvo un huracán que se paró aquí en el propio límite de Costa Rica, y ahí estuvo detenido, y las personas veían una columna, una nube negra que se paró así, puso su mano. Esa era la mano de Dios, hermanos, que no permitió que esa destrucción entrara al país. ¿Por qué? Porque Costa Rica tenía un sello de Dios. Porque Costa Rica por mucho tiempo fue el Israel de Dios. Y lo puedo decir porque lo hemos visto. Hemos sido un país bendecido. Hemos sido un país que muchos dicen es muy caro, pero que el pueblo de Costa Rica no ha tenido necesidad, pero tampoco ha tenido compromiso con Dios. Pero tampoco ha permitido que Dios siga gobernando el país. Impíos y cristianos, gente que no conoce de Dios y gente que conoce de Dios, gente que sabe y gente que debe tener compromiso con Dios. Nos hemos quedado en la Suiza centroamericana. Nos hemos quedado atados a que todo está bien y que Dios tiene el cuidado de todo y que nosotros no tenemos que mover la mano para nada. Y hemos hecho lo malo delante de Dios. Hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar, hemos dejado de leer la palabra, hemos dejado de buscar de Dios, hemos dejado de pararnos en la brecha por otros. Mientras yo esté bien, la palabra dice que los que aman a Dios las cosas les salen bien. Entonces yo amo a Dios y allá aquellos que se pierdan. El Israel de Dios. Hermanos, el Israel de Dios. ¿Y cuántos en sus propios países han sido ese Israel de Dios? Dios ha guardado su vida, Dios ha guardado su corazón, Dios le ha dicho, te guardé. Aun cuando hubieras tenido que morir en ese accidente, aun cuando hubieras tenido que morir por esta situación que te pasó, yo te guardé. Aun cuando estás lejos de tu familia, yo he guardado tu vida, yo he guardado tu corazón. Pero tú no me has guardado a mí dentro de tu corazón. Hermanos, veámonos en el espejo de Israel. Un pueblo que Dios amó sobre todos los demás pueblos. Un pueblo con sello divino. Un sello compacto. Hasta el día de hoy, un pueblo compacto. Hasta el día de hoy, hasta que Jesucristo venga en las nubes, están guardados por la sangre de Cristo. Jesús posó sus pies en ese lugar. ¿Para qué? Para que se olvidaran de la bendición y de la gracia de Dios. ¡Qué pueblo más malo, hermana! ¡Qué bárbaros! Si veas en el espejo de Israel. Nos acostumbramos tanto, hermanos, a la gloria y a la comodidad de Dios en Costa Rica, que hemos dejado su presencia, que hemos dejado de buscar su gracia, que hemos dejado de pedir misericordia por aquellos que se pierden día a día. Ya no oramos. Ya no hacemos salidas evangelísticas porque ya la gente que se está perdiendo ya no nos interesa. Allá cada quien con su vida.
Allá cada quien que haga lo que le dé la gana. No, para eso no estamos llamados. Para eso no estamos llamados, hermanos. Y Dios conocía a esos 32,000 personas que dijeron, aquí estoy y voy para adelante. Él conocía el corazón. Ay, no, estos al final van a decir, fue por mi mano, fue porque yo soy muy carga. No, eso no me sirve. ¿Saben? Las personas orgullosas, las personas que no se doblegan ante la misericordia de Dios, no le sirven a Dios. Dios no puede tratar con personas que no se mantienen. Dice, solo después de que este pueblo regresara, fue cuando Dios levantó un líder. Dios no va a levantar un líder, Dios no va a levantar una iglesia fortalecida si no hay un pueblo que se levante y que diga, aquí voy. Vamos a devolvernos un poquito en la palabra y vamos a ir a Jueces 6:12, hermanos. Jueces 6:12. Dice la palabra, y el ángel de Jehová se levantó, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Así fue que Dios le entró a Gedeón. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y usted sabe qué hizo Gedeón? ¿A quién le estará hablando Dios? ¿Quién estará detrás de mí? Porque yo, esforzado y valiente, para nada. Se equivocó Dios de hombre. ¿Sabe por qué Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente? Porque a Dios no le interesa cómo usted se sienta. A Dios no le interesa cómo usted se crea. A Dios no le interesa el sello que pusieron sobre su vida. A Dios le interesa la esencia que Él puso en su espíritu. Ese guerrero, esa mujer de autoridad, esa mujer de palabra, esa mujer de sanidad, esa mujer de autoridad que puede declarar la palabra y que las cosas sean hechas. Eso es lo que a Dios le interesa. Porque Dios sabe la esencia que ha puesto en usted. Dios sabía la esencia que había puesto en Gedeón. Y Dios no necesitaba cobardes, pero necesitaba a Gedeón. Porque Él conocía lo que había puesto en él. Dios hoy no está llamando a miles. Dios no está llamando a millares. Dios te está llamando a ti. Dios te está diciendo a ti, necesito que seas responsable, necesito que te pares en la brecha, necesito que entiendas que no debes de tener temor, porque el temor a mí no me sirve para nada. ¿Usted se imagina lo que pudo sentir Gedeón cuando de 32,000 personas su ejército cayó a 22? Pero después cayó y le quedaron 10,000. Y él dijo, bueno, con 10,000 algo hago. Y Dios le dijo, no me sirven esos 10,000, no me sirven. Necesito menos. Necesito menos. Y esto causó que el ejército cayera a 300. Dios no necesita un número de gente. Dios necesita gente que le sirva. Dios necesita gente que se pare en la brecha y diga, Señor, aquí estoy, a pesar de lo que sienta, a pesar de lo que vea, a pesar de lo que me digan, aquí estoy. Dios necesita gente de un solo ánimo. ¿Usted cree que Jesús cuando llamó a Pedro y después vio que Pedro era tan impulsivo y que era tan tortero y que todo lo quería
ganar por la fuerza y quería hacer las cosas como a él le parecían. ¿Usted cree que Jesús dijo, qué embarcada? Este no me sirve. Este no me sirve, lo voy a confrontar y lo voy a reprender y le voy a decir demonio y le voy a decir que él me va a fallar y lo voy a desanimar para que él se vaya. Porque este tipo no sirve para nada. No, todo lo contrario. Jesús dijo, este es el que va a ir adelante. Este es el que va a provocar a los otros. Cuando los otros se queden asustados, cuando vean que yo me morí, cuando vean que yo ya no estoy, cuando vean que ya su líder se acabó, este es el que va a sacar cara. Este es el que se va a levantar. ¿Por qué? Porque es aguerrido, porque es animado. Dios necesita tu debilidad. Dios necesita tu debilidad. Pedro era terrible. Pedro hacía las cosas a la fuerza. Pedro cortaba orejas a lo loco, a lo que él pensaba que era lo bueno. Jeremías era un llorón. Jeremías pasaba llorando. Jeremías pasaba clamando. Pero ese terror de Jeremías, esas lamentaciones de Jeremías, ese terror de Jeremías, Dios lo usó para que esas lágrimas fueran para pedir misericordia, fueran para clamar, fueran para declarar la bendición de Dios por el pueblo. Ezequiel era un estratega. Y Dios le daba visiones, porque sabía que él en su mente podía formar lo que Dios estaba hablándole. Dios le hablaba a él y él iba formándose una idea de lo que Dios quería, y a la hora de soltar la palabra la soltaba con autoridad. Dios necesita tu debilidad. Dios necesita lo que Él puso en ti. Dios no necesita lo que tú estás viendo. Dios no necesita lo que tú crees que eres. Porque muchos se creyeron fuertes, pero Dios dijo, aquellos cobardes, aquellas personas que tienen temor, aquellas personas incrédulas que ni siquiera estén seguras de la victoria, que se vayan. Porque Dios no necesita gente fuerte. Dios necesita gente dispuesta. Dios necesita gente que se pare en la brecha y que diga, como dijo el apóstol Pablo, tranquilos, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. He vivido en libertad, he vivido en prisión. Eso a mí no me cambia, soy el mismo. Porque sé quién es Dios. Porque sé quién es mi Dios. Y dice que cuando lo metían en las cárceles de más adentro, alababa más duro, oraba más duro, cantaba más duro. Tal vez no más bonito, pero sí más duro. Hasta que las cárceles se movían. Hasta que esos cimientos que lo ataban, que lo aprisionaban, se caían. Porque Dios no necesita gente libre. Dios necesita gente liberada. No es lo mismo. Tú puedes estar libre de prisiones, pero puedes estar cautivo en tu mente, en tu corazón, en tu forma de ver las cosas. Dios no necesita gente que ande suelta por la calle. Como dicen por ahí, hay muchos locos sueltos. Hay muchos locos sueltos. Dios necesita gente que en su espíritu esté libre. Que su espíritu sepa hacia dónde Dios lo lleva y hacia dónde Dios quiere llevarlo. Amén. Podemos ver todo este proceso y podemos decir, pero
¿Por qué Dios nos hace dar tantas vueltas? ¿Por qué Dios nos hace ir una y otra vez a lo mismo? Y oro y vuelvo a caer en lo mismo. Y pastora, y le pido a Dios por una cosa y sale otra. Y caigo en otra y pasa otra. ¿Por qué? Porque tiene que pulirte, porque no has aprendido. Porque te está levantando. Porque te está fortaleciendo, porque te está haciendo una persona de carácter, porque te está haciendo una persona de un solo ánimo, una persona que tiene que entender hacia dónde Dios lo lleva, y no si hoy quiero, mañana no quiero, o si logro hacer cosas a escondidas, todo está bien. No, tenemos que ser el mismo cristiano, hermanos. Tenemos que cambiar ya, tenemos que ser radicales. Dios solamente ganó la batalla con personas radicales, con personas que sabían hacia dónde iban, con personas que sabían quién era su Dios. Gedeón, me imagino que cada vez se aterraba más. Primero, imagínese ver un ángel y que le diga, usted es el que va de frente. Y después que le diga, no va con tanta gente. Y después que le diga, pero no, ocupo menos. Y después que le diga, es que no ocupo cobardes. Y él se sentía cobarde. Y él sentía que no era apto. Y él sentía que estaba mal. Pero él tuvo que pararse y tomar decisiones en medio de lo que estaba viviendo, en medio de lo que estaba sintiendo, en medio de lo que estaba pasando. No era una situación, hermanos, era un conjunto de situaciones. El pueblo estaba en decadencia, se estaba muriendo de hambre, el pecado era mucho, la falta de Dios aún más. Nadie tenía compromiso con Dios. Hoy por hoy nosotros predicamos y nos dicen, no seas ridículo. Dios no es eso, Dios es esto y esto y esto. Y te dan una doctrina más salida de texto y de contexto para vivir el pretexto en el que viven. Que usted tiene que bregar con eso. Que usted tiene que enseñar quién es Dios y quién es su Dios. Y esto Dios lo está permitiendo para que dejemos esa doctrina de que la salvación, que la gracia, que la prosperidad, que tantos nombres que le han puesto a la palabra de Dios, hermanos. Y lo único que tenemos que predicar es sobre la cruz de Cristo. Si usted logra hacer entender a la gente la necesidad de la salvación, la necesidad del compromiso, la necesidad de ser honorables al sacrificio de la cruz, todo lo demás, dice la palabra, viene por añadidura. Dios, Jesús, el Espíritu Santo solo nos mandó a una cosa, y está escrita en la Gran Comisión en el libro de Mateo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Eso fue lo único que nos mandó Jesús a hacer: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Y eso va a traer libertad a los cautivos. Amén. Nosotros no tenemos que andarle arreglando la vida a la gente. Cuando la gente llega a Cristo, cuando la gente entra a la iglesia, cuando la gente se compromete con el Señor, ahí sí los pastores, los maestros pueden venir y enseñarles la doctrina de Cristo, no la doctrina de la iglesia. ¿Usted me está entendiendo? No necesitamos arreglar la gente afuera para que venga a la iglesia. Necesitamos salvar la gente afuera
para que en la iglesia sea restaurada. Pero ahora se le está enseñando a la gente afuera que puede vivir con su mismo pecado, que puede vivir en su misma condición de maldad, de pecado y de inmundicia, y puede visitar la iglesia. Y Dios conoce su corazón. No, hermanos. Usted y yo tenemos que pararnos en la brecha antes y decir, eso es lo que Dios quiere para mí y esto es lo que yo voy a hacer. El apóstol Pablo, cuando se sentía enfermo y cuando sentía que no tenía ánimo para ir a la iglesia, él decía, tengo que apresurar mi paso, no sea que hoy sea el día que Dios me llame y yo no haya hecho lo que Él me mandó a hacer, no haya concluido el llamado. Pero hoy por hoy, a nosotros nos duele la uña porque la pegamos en una esquina y se nos quebró y ya no voy a la iglesia porque me duele la uña y me tengo que chinear mi uña. Hermanos, si les estoy hablando así, porque es necesario que el pueblo de Dios despierte nuevamente y que entienda que somos los Gedeones, que tenemos que pararnos en los últimos tiempos para pedir perdón por lo que está sucediendo, para pararnos en la brecha y decirle, Señor, aquí estoy yo, aquí estoy para agradarte, aquí estoy para bendecirte. Pero ¿qué pasa si Satanás todos los días que tú necesitas buscar de Dios te pone una enfermedad o te pone una calamidad y tú caes en esa tentación de cuidarla? Entonces Él te la va a poner siempre. Y qué raro, hermano, es que apenas que llega al culto me agarra un dolor de cabeza que no puedo salir. Me agarra un dolor de pies que no puedo caminar. Te agarra el diablo en la mentira para que no avances. Y mientras no te sueltes de esa maldición y de esa mentira al infierno, no vas a poder caminar. Porque el diablo ya sabe cuál es tu punto débil. El diablo ya sabe por dónde golpear tu vida. Y tenemos que pararnos. Y tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, envíame a mí. Señor, ayúdame. Amén. Usted me está entendiendo. Yo no le estoy regañando. Yo no le estoy desatando maldiciones. Yo no le estoy diciendo es que la pastora no cree en las enfermedades. No, sí creo. Pero creo que la palabra a mí me dice que ir por todo el mundo, predicar el evangelio, sanar a los enfermos y que ellos sean libres. Entonces, si Dios me dio a mi autoridad para orar, para que la gente que no conoce de Dios sea libre de la enfermedad, yo tengo la autoridad para imponer manos sobre mi vida y decir, Satanás no me va a detener por una enfermedad, Satanás no me va a varar. Yo voy a caminar como Dios quiere que yo camine. Yo voy a vencer este momento. Y voy a ser la persona que Dios necesita que yo sea. Yo voy a dejar el chisme, voy a dejar la murmuración, voy a dejar la quejadera, voy a dejar la falta de compromiso, voy a dejar todo lo que me detiene para cumplir el propósito de Dios. Dios le dijo, los que se agachen, los que, ay, estoy cansado, necesito agua. No, Dios necesitaba la sobrenaturalidad, el pueblo que entendiera la sobrenaturalidad de Dios. ¿Por qué? Porque humanamente y científicamente nosotros, el ser humano, necesita agua para vivir. Pero Dios necesitaba un pueblo que no corriera, uy, ocupo agua, ahora sí voy por el agua. No. Aquí ocupo agua, pero tengo que estar en pie de guerra. Tengo que estar preparado a lo que Dios me llama. Tengo que estar atento. Si Dios me llamó, Dios me fortalece. Hermanos, es tiempo de que nosotros entendamos
hacia dónde Dios nos está llevando. Por eso yo les digo, estos tiempos no es para cualquiera, estos tiempos no es para cualquiera. Y yo personalmente pienso que el Señor ha tomado a muchos siervos de Él, muchas personas que han sido baluarte, que han sido brecha en nuestro evangelio, los ha llevado con Él, porque necesita un pueblo que se levante. Necesita que nosotros nos pongamos de pie. ¿Por qué? Porque la salvación, Billy Graham va, se aceptan al Señor 500 personas, excelente. Allá va Gigi Ávila, allá va Morris Cerulo, allá va el otro, y todos ellos pagan el precio. Mientras yo estoy sentado esperando que Dios me dé lo que me prometió. Pero qué tremendo cuando estas personas empezaron a partir con el Señor. Dios mío, los evangelistas. ¿Y ahora quién va a predicar el evangelio? Dios mío, se fue el hermano Jaime, y ahora quién se va a parar en el altar y va a llamar a la adoración. Se fue el hermano, se fue. Dios mío, ¿y ahora quién? Parecemos al Chavo el 8, ¿ahora quién nos va a defender? No, es el tiempo de que nosotros nos paremos en la brecha. Estos 300 de Gedeón, estos que nunca se movieron, estos que nunca hicieron nada, estos que nunca se pararon y dijeron, Señor, aquí estoy. Ahora es necesario que se paren. Por eso este tiempo es para que usted y yo nos paremos y digamos, aquí voy. Este es mi tiempo, este es mi momento. Este es mi lugar. Hermanos, ya no podemos seguir jugando más de iglesita. Ya no podemos seguir jugando más de cristianos. Tenemos que pararnos. ¿Por qué Dios permitió todo este proceso para Gedeón? Porque Dios no quiere cobardes. Dios no quiere gente temerosa. ¿Usted sabe por qué a Dios no le sirven los cobardes y por qué a Dios no le sirve la gente temerosa? Porque es gente que nunca cree absolutamente en Dios. Es gente que siempre está viendo los por qué. Es gente que siempre llega y le dice, pastora, ¿será? ¿Se podrá hacer eso? ¿Será posible que Dios haga? ¿Usted cree que como está el país, Dios va a bendecir? ¿Usted cree que nos permitan orar? ¿Usted vio lo que está pasando allá? Ahorita nos pasa a nosotros. Es gente temerosa de todo. Es gente que desata maldiciones. Es gente que desata lo contrario. Es gente que desata ruina. Es gente que siempre está incrédula. Es gente que siempre está con lo imposible. Esto es imposible, esto no sirve, esto no puede, esto no se hace. A Dios no le sirve. No le sirve esta gente. Esta gente son inyectadores de dudas, son inyectadores de temores, son inyectadores de lo contrario, evitan el crecimiento, evitan que el pueblo confíe, evitan que el pueblo triunfe en Dios. No se puede, no se va a hacer. Usted vio, es gente que ama las noticias, es gente que ama escuchar lo malo. Es gente que cae por cualquier cosita, es gente que tiene temor. Es gente que piensa siempre lo contrario. Y mucho pueblo de Dios, hermanos, hemos caído en eso. Mucho pueblo de Dios ha caído en
en prolongar lo que se ha venido, porque era más fácil. Es más fácil recibir la palabra desde donde usted está ahorita, acostado en su cama, acostado en un sillón, sin salir de su casa, sin tener que moverse de ahí, algunos hasta sin tener que bañarse porque nadie los ve en la casa. Entonces, ya, aquí estoy y recibí la palabra y qué bonita estuvo la palabra y ya, cumplí con Dios, cumplí con Dios. La pandemia nos hizo inútiles, la pandemia nos hizo vagos, la pandemia nos aisló, la pandemia nos hizo antisociales. Mejor así, ni voy a la iglesia y no escucho esos chismes y escucho a esa gente. Y qué rico nos acomodó la pandemia. Me paro, escucho 3 palabras, si me sirven bien, si no, nada más apago la transmisión y nadie se dio cuenta, o le pongo pauta y nadie se dio cuenta de lo que hice y todo el mundo cree que recibí. No, hermanos, tenemos que ir más allá. Tenemos que caminar. Tenemos que buscar esas almas que quedaron sin pastores, porque los pastores partieron con el Señor o se fueron por la presión que había. Tenemos que buscar esas almas que necesitan del amor de Cristo. Tenemos que buscar esas almas que están en un manto de luto, porque ha habido un manto de muerte sobre todo el mundo. Se hizo un manto de muerte, de dolor, de angustia, de pérdida. Tenemos que salir a buscar esas almas. Tenemos que salir a darles la solución. ¿Y cuál es la solución? El amor de Cristo. Hermanos, este no es tiempo para cualquiera. Esto no es tiempo para esos 22,000 cobardes, incrédulos, que no quieren tener compromiso. Este es el tiempo para esos 300 de Gedeón. Este es el tiempo para los que se quieren parar en la brecha y decir, aquí voy. Es que están matando a los cristianos. ¿Usted vio cómo los están matando? Sí, si por la palabra llego a padecer, que sea glorificado a través de la palabra. Hermanos, tenemos que pararnos. Tenemos que ir y tomar esos montes. Tenemos que ir y tomar esas calles y cortar esos espíritus de muerte, esos espíritus de ruina, de destrucción. Salga inteligentemente de su casa. Ponga aceite en la planta de sus pies y cuando usted va caminando usted diga, Señor, la palabra dice que todo lo que pisa la planta de mis pies será bendecido, será salvo. Dios, yo declaro, yo reclamo la salvación de mi barrio, yo reclamo la salvación de mi país. Y sea uno de esos 300 de Gedeón. Deje de olvidarse de lo que Dios le está mandando a hacer. Y tome carácter, párese en la brecha. No permita que las fuerzas del enemigo le roben la esperanza suya y que destruya su fe. No lo permita. No permita que Satanás tenga poderío sobre su vida. Ya no más. Ya no más. Ya no es tiempo de que nosotros nos paremos a meditar si es de Dios o no es de Dios lo que Él nos está pidiendo. Usted puede pararse y pensar y preguntarle al Señor si Él quiere que usted sea apóstol, profeta, pastor. Pero no se pare a preguntarle al Señor si Él quiere que usted salga a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Esa respuesta ya está dada en la palabra.
Y no es una unción especial, es un mandato. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y hablad las buenas nuevas de Cristo. Id y hablar de la redención, de la salvación, del sacrificio de la cruz. Es tiempo de que nos liberemos y de que esas ataduras y de que ese encierro que Satanás puso en nosotros sea quitado. Ay, qué bien, ya pasó la pandemia y ya no usamos mascarilla. Sí, pero igual usted tiene su boca cerrada. Igual usted está encerrado espiritualmente. Igual usted está sin libertad. Porque qué miedo. Porque qué susto. Dios necesita 300. No necesita más. Dios no necesita más. Necesita 300. Y Él hoy te está diciendo, ¿eres de los 22,000 o eres de los 300? ¿Eres de los 10,000 que necesitas alimento, que necesitas inclinarte? ¿O eres de los 300? ¿Quién tú eres? Vamos a terminar con este versículo. Vamos a ir al libro de Juan 16:33. Juan 16:33. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Vuélvalo a leer y léalo en voz alta y tome esta palabra. ¿Por qué Dios me está diciendo eso? Dios me está regañando. ¿Qué es lo que pasa? Dice la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tienes dos caminos. Dios te está diciendo hoy, tienes dos caminos. Si estás afligido, si estás enfermo, si estás angustiado, si no tienes salida, si no tienes un lugar a donde recurrir, es porque estás en el mundo. Así de fácil, y ahí lo dice la palabra. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis todo lo contrario. En el mundo tendréis dolencias. En el mundo tendréis cargas. El mundo solo te da cosas negativas. Entonces, si hoy tú sientes que no puedes y que no puedes serle leal a Dios y que no puedes caminar y que por más que tú lo intentas, hay un hilo ahí. Hay un hilo muy delgado que tú no puedes ver que te está atando al mundo. Y que tienes que buscarlo para cortarlo y que todo derecho legal de Satanás ya quede inoperante en tu vida. Porque dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo, dice Jehová de los ejércitos, yo he vencido al mundo. Y si alguien tiene autoridad para declarar esa palabra, y si alguien tiene autoridad para decir, yo he vencido al mundo, es Jehová de los ejércitos, hermanos. Si alguien sabe lo que le está hablando, es Él. Es Él. Porque Él ya venció al mundo. Porque Él ya venció a Satanás. Porque Él ya venció la condenación y la muerte. Pero si tú permites que estas cosas
sigan dando vuelta. Y que estas cosas sigan arruinando tu vida. Y que estas cosas te sigan atando. Y que estas cosas te sigan evitando buscar de Dios. Y que esos pretextos que Satanás pone, no que tú pones, yo no estoy hablando que tú estás poniendo pretextos. En ti son cosas reales, pero son pretextos que Satanás ha puesto en ti. Son pretextos que Satanás trae y te golpea, y te golpea, y te golpea hasta que tú te apartas, hasta que tú dejas atrás el compromiso con Dios, hasta que tú ves que tú estás seco, hasta que tú ves que tú ya no puedes caminar más. Es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo de que digamos, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Aquí estoy dispuesto a hacer la loquera que tú pidas que yo haga, con tal de honrar tu nombre. Aquí estoy. Aquí voy a caminar en pos de la visión. Aquí voy a ser la persona honorable que tú necesitas que yo sea. Voy a honrarte. Voy a bendecirte, Señor. Voy a dejar hasta aquí la palabra. Yo creo que el Señor nos ha hablado, el Señor nos ha bendecido. Solamente piensa en esto. ¿Eres del montón o eres de los 300? ¿Eres de los que se quejan o eres de los que toman autoridad y dicen, aquí voy? Esto es lo que Dios tiene y esto es lo que voy a hacer. Amén. Si usted puede ponerse de pie y tener reverencia por la oración hacia el Señor, puede hacerlo. Póngase de pie y declare la palabra y dígale, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Dios, no sé hacia dónde yo voy. No sé qué tú tienes para mí. No veo nada en mis manos que te sirva. Pero lo que tú pusiste en mi espíritu es lo que yo quiero hacer salir para que te sirva. Yo quiero que esa esencia que tú pusiste en mí pueda dar aroma ahora y pueda servir para este último tiempo. Este tiempo es para mí. Dígale, Señor, este tiempo no es para cualquiera y yo no soy cualquiera. Yo soy tu siervo, yo soy tu sierva, yo soy tu soldado más honorable y quiero ser ese soldado honorable. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, el corazón de cada persona, Señor. Bendice a cada uno, Dios, que está escuchando, Señor, esta palabra, Dios. No importa dónde se encuentre, no importa qué frontera trascienda, Padre, levántalos, Dios, y que puedan tomar decisiones radicales, Señor, que puedan ser esas personas honorables, Dios, que tú necesitas para estos últimos tiempos, Padre. Señor, yo no te pido una congregación grande, te pido 300 valientes. Te pido 300 honorables que quieran honrar tu nombre, que quieran caminar, Señor, verdaderamente. Padre, personas, Señor, de una sola pieza, de un solo ánimo, Dios. Padre, levanta un ejército, Dios, grande en extremo, Dios, no en número, sino en autoridad, Padre. Porque el número, Señor, tú lo pones en un ejército grande porque tú honras el trabajo de tus siervos, Padre. Pero hoy te pido que honres, Señor, a cada uno, Señor, de los que está hoy escuchando, Dios, esta palabra, Padre. Incluso mi corazón, Señor. Padre, hónrame, Señor. Honra, Padre, mi vida, porque yo quiero ser una persona honorable, Dios. Yo quiero caminar, Señor, delante de ti cada día, Señor, haciendo lo correcto, Padre.
Oh Dios, guarda mi corazón, Señor, de apartarme, Señor. Igual, Padre, el corazón de cada persona, Señor, guárdalo, Dios. Padre, que podamos entender, Señor, que nos estás llamando para este tiempo, Dios. No estás llamando gente poderosa. Estás llamando gente que anhele servirte. Estás llamando gente con un corazón agradecido, Dios. Padre, enseña a tu pueblo, Señor, a honrarte. Enseña a tu pueblo, Señor, a caminar, Dios, como tú deseas y necesitas que caminemos, Padre. Oh Dios, enséñanos, Dios, a buscarte. Enséñanos, Señor, a clamar, Señor, y a buscar tu nombre, Padre, cada día, Señor. Padre, que podamos, Señor, comenzar, Señor, con el mandato que nos dejaste, Señor. Padre, que podamos ir y predicar el Evangelio, Señor, y que podamos poner en práctica esa autoridad, Señor, para sanar, Dios, como testimonio, Dios, de que tú estás vivo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Padre, cada uno, Señor. Bendice su vida, bendice su corazón, Señor. Bendice sus familias, Padre. Oh Dios, que esas ataduras, Señor, que Satanás ha puesto, Señor, allí, Padre, para vararnos, Señor, que sean cortadas, Dios. Y que podamos caminar en tu gracia y en tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les bendigo. Bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia. Amén. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros. Que si usted es una persona honorable, que yo sé que somos personas honorables delante de Dios, oremos para que el Señor levante y fortalezca a esos 300 de Gedeón. Ore por los que necesitan oración. Ore para que el Señor levante y sane su pueblo. Amén. Para que el Señor limpie su palabra y limpie su ministerio y limpie el nombre de Cristo en cada uno de los que creemos en Él. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.